Cordial saludo. Mi nombre es Claudia Patricia Burbano. Soy estudiante de primer año del doctorado en educación de la Universidad San Buenaventura y docente de la Universidad del Cauca del Departamento de Educación Física, Recreación y Deportes, específicamente del programa Actividad Física Formativa. Hoy quiero compartir con ustedes esta experiencia investigativa que surgió en el programa Actividad Física Formativa y que la he titulado las TIC como herramienta de aprendizaje en las artes plásticas lúdicas, una vivencia de los estudiantes de la Universidad del Cauca como resultado de la pandemia COVID-19. Esta pandemia nos generó muchos cambios en todos los ámbitos, especialmente en el ámbito de la educación. Tuvimos que cambiar, que reestructurar, que tener una mirada diferente en la forma de enseñar y también ser consciente de la forma de aprender, la forma como preparamos una clase y también cómo la orientamos. Nos damos cuenta que el tablero físico cambió por el tablero digital, que teníamos que reinventar, que repensar la educación porque tendremos que cambiar a una educación remota. Este cambio no está ajeno o no estuvo ajeno a la Universidad del Cauca y específicamente el programa de actividad física formativa, que es un programa que siempre se orientó desde la presencialidad, desde la vivencia, desde el interactuar con nuestros estudiantes, y nos dimos cuenta que el aula de clase se cambió ahora por la casa de nuestros estudiantes, que teníamos un microcurrículo, unos contenidos que teníamos que empezar como a reinventar, que teníamos que buscar la forma de llegar a nuestros estudiantes, y esto me llevó a experimentar, a crear, a generar contenido, a crear un material de apoyo que en otro momento no se había considerado como importante, porque estábamos allí con nuestros estudiantes, explicándoles el paso a paso, explicándoles cada una de las actividades que íbamos a desarrollar. Algo que me inquietaba bastante era si existía la posibilidad de llegar a una humanización digital, es decir, a generar esos espacios desde la interacción, desde la reflexión, del sentir, del pensar y del interactuar, que el estudiante pudiera sentir esa presencia del docente como lo hacía en un aula en la educación presencial, que si podíamos llegar a esa motivación de esos procesos de formación de nuestros estudiantes fueron como los interrogantes iniciales alrededor de esta propuesta. El objetivo que yo me había planteado era propiciar un espacio de reflexión desde las artes plásticas lúdicas y en ese espacio que ahora era virtual, que aportara de forma positiva en los procesos de formación integral, que es lo que buscamos dentro de este programa de la Universidad del Cauca. Y también es importante tener en cuenta que a esta asignatura asisten programas de todos los programas de pregrado de la Universidad del Cauca, es decir, en este programa se encuentran los estudiantes de medicina, con los de enfermería, con derecho, con filosofía, con diseño gráfico, de música. Entonces lo que yo quería era propiciar ese espacio de reflexión y que se presentara esa interacción y esa formación integral a la que siempre nosotros le hemos apuntado. Entonces, ¿qué tuve que hacer primero? Pues los pasos que tenía que dar primero era reinventarme, porque tenía que buscar la forma de llegar a nuestros estudiantes y de impactar en la educación y la formación de nuestros estudiantes. Tenía que ser consciente que los encuentros con los estudiantes ahora eran sincrónicos, pero también asincrónicos. Y siempre yo decía, pero ¿cómo voy a reinventar las clases? Una clase de arte, ¿cómo la voy a desempeñar? ¿Cómo la voy a desarrollar desde la educación no presencial? Tenía una base que era el microcurrículo que ya habíamos venido trabajando, teníamos un componente teórico que siempre iba acompañado de la parte vivencial. Entonces empecé a dar esos primeros pasos. Lo primero que tenía que hacer era pues crear un material educativo apoyándome en las tecnologías de la información y la comunicación, crear una guía que fuera fácil de entender por los estudiantes, donde me pusiera yo a escribir el paso a paso en el que debían desarrollar cada una de las actividades. Y otra forma de llegar a los estudiantes era crear un material a través de YouTube
unos videos en los que yo fuera haciendo el trabajo, desarrollando la guía y que el estudiante pudiera entenderla y que tuviera unos materiales fáciles de conseguir. Tampoco podía hacer unas actividades donde el estudiante no pudiera conseguir con facilidad el material, entonces tenía que tener en cuenta varios elementos allí. Después de crear como todo este material, las guías, los videos de apoyo, entonces, ¿qué tenía que hacer ahora? Pues aplicar lo que ya había diseñado. Es muy importante la disposición y la actitud para la clase, que estemos nosotros como docentes motivando a los estudiantes y tenemos que ser conscientes, desde el principio era yo consciente que era un momento nuevo tanto para mí como para los estudiantes y que ahora llegaríamos a ese espacio del estudiante, a ese espacio familiar, porque era muy interesante poder observar dentro de las clases cómo los estudiantes se conectaban con sus padres, con sus hijos, con sus esposos, con sus hermanos, con toda la familia. Los veíamos ahí en la clase, cuando se reunían en el comedor, en la mesa, en la sala, todos listicos con sus materiales para el desarrollo de las actividades. Entonces, en este aplicar también llegó algo y fue, nosotros teníamos 2 horas de clase sincrónica, pero nos dimos cuenta que no eran suficientes para la vivencia del tema. Entonces, los estudiantes desarrollaban su trabajo en casa y en la clase, el espacio que teníamos se convirtió en un tiempo para compartir, para socializar, para compartir anécdotas, para reflexionar alrededor de la guía, para reflexionar sobre los temas que ellos desarrollaban dentro de sus guías, qué era lo que estaba pasando alrededor de ellos y que uno de los medios que teníamos para comunicarnos eran las artes plásticas lúdicas. Después de todo este proceso con los estudiantes, de todos los espacios de reflexión, de toda la comunicación que desarrollamos, allí yo me di cuenta que sí se acercaba mucho ese proceso de humanización que yo quería tener. Entonces yo decidí buscar una ruta metodológica porque yo tenía que toda esa experiencia que había adquirido dentro del desarrollo de la asignatura, pues yo quería contar esta experiencia, que fuera una experiencia investigativa, así que encontré la metodología de la sistematización de experiencias del profesor Oscar Jara, y él propone, por ejemplo, 5 pasos para la sistematización. Entonces empecé yo con el primer paso, que fue el punto de partida, y yo tenía todas las vivencias que dejó la pandemia en la educación. El segundo tiempo era formular un plan de sistematización, y yo en ese plan de sistematización tuve en cuenta las experiencias de clase, los trabajos realizados, las reflexiones, y después de eso yo hice la recuperación del proceso vivido, que fue la utilización de los dibujos, de los videos, de las clases en Meet. Es importante en esta recuperación del proceso vivido decir que los estudiantes permitieron y dieron como todo el permiso para que se pudiera publicar los dibujos, las experiencias, las clases. Entonces, con el permiso de todos ellos, se empezó esta recuperación del proceso vivido, y ya estoy como en el acercamiento de los tiempos finales, que son como las reflexiones de fondo y el punto de llegada desde la mirada del profesor Oscar Jara. Tengo algo que les llamo yo las reflexiones para avanzar, y es que es posible rediseñar lo que ya veníamos trabajando. Muchas personas decían, pero las artes plásticas lúdicas en educación remota, ¿eso cómo se va a hacer si siempre tiene que estar el profesor allí? Entonces, lo primero es que es posible ya rediseñar en nuestros contenidos. Se está viviendo una transformación en la educación, porque la educación ya no va a ser como antes. Ya tenemos hoy unas experiencias, ya tenemos un proceso avanzado, entonces es importante no dejarlo, no olvidarlo. La disposición y el compromiso de los estudiantes es bastante importante, porque ahora el estudiante es muy consciente que él tiene que comprometerse con su formación. Otra cosa que encontré súper importante, y es la capacitación en las tecnologías de la información y la comunicación y en los ambientes virtuales de aprendizaje, son vitales para poder incorporar la tecnología dentro de nuestras asignaturas. Reflexionar ese rol que tenemos como docentes y el papel de los estudiantes, porque somos los docentes, pero tenemos que capacitarnos y tenemos que escuchar al estudiante para desarrollar nuestras clases y para cómo reorientar nuestros contenidos. Otra cosa importante es que el vínculo del entorno familiar en las diferentes actividades en estos espacios es muy importante. El arte se ha convertido en ese espacio de encuentro
Ya la clase no solamente es para el estudiante, ya la clase que desarrollamos es para la familia, porque allí está el núcleo familiar y es importante tenerlo en cuenta. Se puede decir, o yo puedo decir a partir de las experiencias, que la base de la formación integral de nuestros estudiantes es la familia. El núcleo fundante de la formación es la familia y aquí lo pudimos observar dentro de la asignatura y es ese apoyo que le dan los padres a los hijos, los esposos, los hermanos, los tíos, toda la familia le da el apoyo a los estudiantes y eso lo pude observar en nuestras clases. El arte es una forma de expresión y tiene una gran importancia en el desarrollo de los estudiantes como sujetos integrales. Los lleva mucho a los procesos de reflexión y a compartir sus emociones, a decir qué es lo que lo mueve, cuál es la emoción de él, qué siente. Y creo que esto no lo habíamos abordado dentro de la presencialidad. Ahora en la educación remota nos damos cuenta de ese sentir del estudiante y de la importancia que tiene la comunicación con nuestros estudiantes. Las diferentes técnicas artísticas que llevaron a cabo los estudiantes les permitió pensar, sentir, actuar, comunicar esos sentimientos, esas emociones, eso que él vivencia cuando desarrolla las diferentes técnicas y las diferentes actividades en los espacios de esta asignatura de artes plásticas lúdicas, donde nosotros no tenemos como principal objetivo la técnica propia de las artes plásticas, sino las artes plásticas desde la lúdica, desde el desarrollo de ese ser integral. Las artes plásticas lúdicas promueven la integración y fortalecen esos espacios, tanto familiares, que fue lo que pudimos observar, como los espacios de interacción. Cuando nosotros estamos, o cuando los estudiantes empiezan a compartir sus trabajos, podemos ver que en el chat o abre el micrófono y dice, oye, qué bonito, ¿cómo hiciste eso? Entonces, eso los motiva y eso también los hace que ellos valoren su trabajo y valoren sus esfuerzos. En cuanto a las reflexiones finales que yo le llamo, es importante que las metodologías y la parte pedagógica se empiece a observar desde otro punto de vista y es esta pandemia nos lleva a reevaluar nuestra labor como docente y a observar si los contenidos que estamos desarrollando, todos esos contenidos son necesarios, todos esos contenidos son importantes, pero es reevaluar esa labor docente y es la parte metodológica y pedagógica que nosotros estamos desarrollando dentro de nuestra labor. Buscar innovar en las aulas es transformar desde y para la labor que se desempeña. En nuestras manos está llegar a esa transformación porque el estudiante hoy ya se siente el protagonista de su formación, ya es consciente que es él quien es el protagonista y quien es el responsable de su proceso, es quien va subiendo cada peldaño de su formación. Al terminar todo este proceso, pues me queda a mí un alto grado de satisfacción. Primero porque se cumplieron los objetivos propuestos, porque tenemos unos contenidos que tenemos que orientar y también encontré que el compromiso del estudiante es clave en los procesos de formación. No me queda más que agradecer por este espacio que nos permite compartir nuestras experiencias investigativas y nos permite también compartir todos los procesos que nosotros desarrollamos en nuestras aulas. Muchísimas gracias por permitirnos compartir nuestras experiencias y muchas gracias por escucharme y compartir este momento, este desarrollo de esta investigación que estoy haciendo desde la Universidad del Cauca.